¿Y si todo lo que nos contaron sobre el tiempo, los dioses y la historia, no fuera del todo cierto? ¿Y si el relato más leído del mundo escondiera claves que hemos ignorado por siglos? Imagina por un momento que la Biblia no solo fuera un libro sagrado, sino una máquina de códigos. Un mapa que, si lo sabes leer, te muestra cómo opera la realidad. Bienvenido a Hipótesis Misteriosas, donde conectamos los puntos que otros prefieren ignorar. Hoy vamos a cuestionar algo grande, muy grande. ¿Quiénes fueron realmente los dioses del Antiguo Testamento? ¿Por qué parecen tan humanos, tan impulsivos, tan diferentes del Dios amoroso que se predica hoy? ¿Y qué relación hay entre ellos y la manipulación del tiempo? Comencemos por algo que pocos quieren aceptar. La Biblia fue escrita, editada y traducida por humanos. Humanos con agendas, creencias, limitaciones y poder. Pero hay algo que los traductores no pudieron borrar del todo. Las huellas. Los rastros de un conocimiento más antiguo, más complejo, casi prohibido. Por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿por qué un Dios todopoderoso se enoja por eso? ¿Por qué castigar a los humanos por querer saber? ¿No es curioso? Ese acto, aparentemente inocente, desató una cadena de consecuencias que sigue hasta hoy. Pero aquí va lo inquietante. Según algunos estudiosos de las lenguas antiguas, esa historia no habla solo de desobediencia, sino de despertar. Y no es el único detalle perturbador. En Génesis 6, aparece un grupo llamado los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron mujeres. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Por qué su unión con humanos fue considerada una abominación, y precedió al diluvio universal? Lo que muchos no saben es que esos hijos de Dios eran llamados en hebreo Benei Elohim. Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Elohim, la palabra que en muchas Biblias se traduce como Dios, está en plural. Sí, plural. Entonces, ¿hablamos de un solo Dios? ¿O de varios? Muchos investigadores independientes, incluso eruditos dentro del judaísmo y cristianismo, han debatido esto durante siglos. Algunos llegan a la conclusión de que Elohim no era un solo ser, sino un colectivo de entidades. ¿Podrían ser lo que hoy llamaríamos dioses? ¿O incluso entidades extraterrestres? Piénsalo. Estos seres tenían tecnología, poder para crear vida, alterar el clima, castigar ciudades enteras. En Sodoma y Gomorra, por ejemplo, 2 ángeles destruyen ciudades con fuego del cielo. ¿Realmente eran ángeles? ¿O testigos de un evento mucho más avanzado, que nuestros antepasados interpretaron con el lenguaje limitado que tenían? Y aquí entra el elemento más perturbador de todos, el tiempo. La Biblia menciona edades imposibles. Adán vivió 930 años. Matusalén, 969. Noé, 950. Pero tras el diluvio, las edades disminuyen radicalmente. ¿Qué cambió? Algunos teóricos creen que hubo una intervención externa, una manipulación genética, o incluso, una alteración en el flujo del tiempo para la humanidad. ¿Y si estos dioses no solo controlaban la materia, sino también el tiempo mismo? Hay textos que parecen confirmar esto. En el libro de Josué, capítulo 10, se dice que el sol y la luna se detuvieron para que el pueblo de Israel ganara una batalla. Detente. El sol se detuvo. Esto, en términos científicos, sería un colapso total del sistema solar. Pero los textos lo narran como si fuera algo perfectamente posible. ¿Acaso estamos ante una metáfora? ¿O una manipulación de tiempo real, ejecutada por seres que controlaban leyes físicas que apenas empezamos a comprender? Y eso no es todo. El profeta Elías asciende al cielo en un carro de fuego. Ezequiel describe una rueda dentro de otra rueda que baja del cielo, rodeada de seres luminosos con múltiples caras. Incluso Moisés, al subir al monte Sinaí, permanece allí 40 días y regresa con la piel resplandeciente, como si hubiera estado expuesto a algo más allá de nuestra atmósfera. ¿Y qué hay de Enoc? Un hombre que caminó con Dios, y luego desapareció, porque Dios se lo llevó. Pero su libro, excluido de la mayoría de Biblias modernas, relata algo aún más impactante. Describe viajes a otros mundos, jerarquías celestiales, y secretos del cielo, de la tierra, y del tiempo. ¿Te parece exagerado? Entonces considera esto.
La mayoría de culturas antiguas, sumerios, egipcios, hindúes, mayas, tienen relatos similares. Seres que bajaron del cielo, que enseñaron a los humanos, que manipularon su ADN, sus ciclos y su percepción del tiempo. ¿Por qué tantas culturas tan distantes coinciden en lo esencial? Y lo más desconcertante, ¿y si esa manipulación sigue ocurriendo hoy? Vivimos atrapados en una rutina que no controlamos. El calendario moderno, el reloj, las horas de trabajo, los días de descanso, todo eso fue diseñado. ¿Y si lo fue con un propósito? ¿Y si los dioses antiguos no se fueron, sino que simplemente cambiaron de rostro? Y aquí viene lo más inquietante de esta hipótesis. ¿Y si el propósito original de la Biblia no era religioso, sino tecnológico? ¿Qué pasaría si los verdaderos secretos de ese libro fueran codificaciones de física, genética y viajes temporales? ¿Y si el relato del Apocalipsis no fuera solo simbólico, sino una advertencia real sobre ciclos que se repiten? Pero alto. Esto no es una conclusión. Esto es solo el principio. El inicio de una serie de preguntas que nadie quiere hacer. Y tú, acabas de abrir la primera puerta. Si quieres descubrir qué hay detrás de las escrituras más antiguas del mundo, si estás listo para desenterrar lo que las élites prefieren mantener oculto, entonces, quédate con nosotros. Esto es solo el primer capítulo de una historia que fue escrita, pero nunca entendida. Suscríbete a Hipótesis Misteriosas. Tu despertar apenas comienza. Para entender qué está ocurriendo realmente, debemos hablar de la Torre de Babel. Un episodio que muchos creen simbólico, pero que podría esconder una de las claves más importantes de nuestra historia. Cuenta el relato bíblico que la humanidad, unida bajo un solo idioma, decidió construir una torre que alcanzara los cielos. Y entonces, Dios descendió, confundió su lenguaje, y los dispersó por toda la tierra. Pero, detente y piensa. ¿Por qué un ser todopoderoso se sentiría amenazado por una simple torre? ¿No sería más lógico alentarlos, si su propósito fuera bueno? A menos que esa torre no fuera solo de ladrillos. Algunos investigadores creen que se trataba de un intento por activar una tecnología antigua. Una máquina. Un portal. ¿Y si el lenguaje único que tenían no era solo verbal, sino una forma de vibración, de resonancia mental, de alineación universal? ¿Y si, al estar unidos, los humanos estaban comenzando a recuperar algo que se les había quitado? La capacidad de crear realidad con la palabra, de programar su entorno con la voz, como lo hacen los dioses. Y por eso, fueron detenidos. Porque el lenguaje es código. Y si entiendes el código, puedes reescribir el sistema. El sistema que hoy llamamos realidad. Ahora, conecta esto con lo que sabemos de la genética. ¿Sabías que el ADN humano responde a la vibración sonora? Experimentos científicos han demostrado que ciertas frecuencias pueden activar o inhibir genes. ¿Te das cuenta de lo que significa? El verbo no solo era simbólico, era literal. En el principio fue el verbo, y el verbo era una frecuencia, una clave para moldear la vida. Entonces, ¿quiénes querían evitar que volviéramos a usar esa clave? ¿Los Elohim? ¿Los mismos que descendieron en Babel? ¿Los mismos que alteraron nuestros años de vida, que cambiaron el tiempo, que manipularon nuestras lenguas? Hoy vivimos con más palabras que nunca. Pero, ¿realmente nos comunicamos? ¿O solo balbuceamos símbolos que nos mantienen dormidos? La verdadera comunicación está en el alma, en el subconsciente, en lo que trasciende al lenguaje. Y ahí es donde se esconde la libertad. Y ahora la pregunta final. ¿Y si estamos al borde de un nuevo despertar, y por eso se intensifican los intentos de distracción? Redes, guerras, inteligencia artificial, noticias cada hora, notificaciones sin fin, todo diseñado para fragmentar tu atención, para evitar que recuerdes. Porque si recuerdas, puedes reconectar. Y si reconectas, todo el sistema se derrumba. El tiempo vuelve a fluir naturalmente. La manipulación se rompe. Y lo perdido, regresa. No es coincidencia que estés viendo esto ahora. Tu alma te trajo hasta aquí, porque dentro de ti, hay algo que sabe que fuimos más que esclavos de relojes y credos. Porque dentro de ti, ya despertó una chispa. Y lo sabes. Ahora tienes dos caminos.
cerrar este video, volver a lo conocido, a la rutina, al mundo donde todo está bien explicado. O seguir la pista, hacer las preguntas que nadie hace, mirar la Biblia con otros ojos, explorar lo prohibido, despertar de verdad. Si eliges lo segundo, entonces suscríbete ahora a Hipótesis Misteriosas. Activa la campana y únete a una comunidad que no tiene miedo de ver lo que otros no quieren ver. Cada semana, revelamos piezas ocultas del rompecabezas. Historias sagradas con doble significado. Conexiones entre ciencia, mitología, espiritualidad y control mental. Lo que creíste saber está a punto de reescribirse. Y no estás solo. Miles ya están abriendo los ojos. Pero cuidado. Una vez que despiertas, no hay vuelta atrás.